el título del taller 2 dice Cerrando puertas para vencer. Pero a este ambiente lo hemos titulado Ordenando la casa. Recuerdan que estamos hablando de lo que nos quiere robar la firmeza en nuestro pasado. Y ustedes acaban de venir de un taller que tenía un tema y era el de... Cuando entiendes el ejemplo, pero no sabes de qué fue el taller. Pero fue bueno. Está bien, está bien. ¿Ah? De sacarlo. ¿De qué más habló el otro taller? Sacar los pecados a la luz. De la luz. Del Espíritu Santo. Este man sí puso... No, mentira. Bien. Hablamos de varias cosas, ¿sabes? Algo que entendíamos mucho es que por eso el taller se dividió en dos. Hay dos talleres. Que algo que nos roba mucho la firmeza de nuestro pasado tiene que ver con heridas y con pecado. Y este taller vamos a ahondar un poquito más acerca del pecado y de lo que causa en nosotros. Así que tengo el privilegio de compartir este taller con un amigo que se llama Mateo Gutiérrez y los dejo con él. ¡Te quiero! Buenas noches, gracias, yo también los quiero a ti. Bueno amigos, sí, en este taller queríamos un poquito también, bueno, yo quería hablarles un poquito sobre mi historia, sobre mi vida, y para este ejemplo quiero que piensen en mi vida como una casa y también en sus vidas como si fueran una casa. Entonces mi vida estaba llena de puertas, cada una de nuestras casas está llena de puertas. Y yo decidí abrir muchas puertas, entre ellas 3 así muy puntuales: la fiesta, el trago, el cigarrillo, muchas más, pero quiero que nos quedemos con esas, porque el Señor nunca me dijo: Mate, en tu casa vas a encontrar estas puertas, ve, ábrelas y entra. Nunca me lo dijo. Y yo, de terco y medio todo corrida, ¿cómo fue? Eso, testarudo. Fui, cogí, abrí la puerta y me encontré con todo lo que podían imaginarse en ese mundo de fiestas, en ese mundo de amistades, de mentiras, bueno, un montón de cosas. Y vivía en oscuridad y vivía en un desorden impresionante, amigos. Y era muy difícil vivir así, porque eso generó en mí también soledad, eso generó en mí que me sentía incomprendido, a veces sentía ganas ni siquiera de vivir, era una vida muy difícil y medio intentaba avanzar, pero como estaba a oscuras en el cuarto, pues volvía más nada del lugar, todo se volvía más terrible y cada vez el pecado se hacía mucho más grande en mi vida. Y era pecado tras pecado tras pecado. Y entendí algo que me dio un poquito duro. Y se los quiero contar con todo el amor. Y espero que lo entiendan de la mejor forma. Y es que si nosotros estamos haciendo algo, puede ser para 2 formas. O que va a favor de Dios o en contra de Dios. No hay términos medios. No hay una puerta entrecerrada, no hay algo ahí como que sí, pero como que no. Nuestras actitudes o van a favor de Él o en contra de Él. Y eso a mí me pegó durísimo en ese momento. Pero fue bello que justo después de eso conocí a Jesús. Conocí al hombre más hermoso que he podido tener en mi vida, que he podido aceptar en mi vida, y en ese momento mi vida cambió por completo. Y entonces la luz se hizo, amigos, y mis cuartos desorganizados y mis cuartos llenos de pecado y de cosas malas los podía ver, yo podía ver y decía, claro, es que el cigarrillo es malo porque me va a hacer daño a mí, ¿sí? Porque me va a generar una ansiedad que no tengo por qué vivir. Y todo empezó a tener más luz, todo empezó a ser más claro. Y quiero un poquito que esto también se lo puedan llevar ustedes para sus vidas. Seguramente ya tienen en su mente cuál es la puerta del cuarto que tienen ahí como abierta, que no debieron haber abierto. Y sería lindo que empezaran a ver cómo Jesús
se acerca hoy para que alumbre ese cuarto y podamos organizarlo. Entonces, bueno, para entrar un poquito más en el tema, quisiéramos con Ivancito hablar sobre Mateo 9, del 1 al 9, si están tomando nota, Mateo 9, del 1 al 9. Y vamos a tener 5 puntos para que los tengan muy en cuenta y puedan sacar lo que más se pueda de ahí. Es una historia bien especial. Lo que dice Mate es increíble y es, muchas veces tú y yo hemos abierto puertas, hemos tomado decisiones, a veces por ignorancia o a veces súper conscientes. Esto no le agrada al Señor. Y aunque muchas veces hemos tenido heridas, que son cosas que nos han causado, que nos han hecho a nosotros, o que nos hemos ofendido, también hay cosas que hemos decidido nosotros, en toda nuestra libertad, abrir la puerta. ¿Y sabes qué pasa cuando tú abres la puerta? Por ejemplo, ahorita no sé si alguno en los cuartos dejó la puerta abierta o la ventana abierta. Probablemente cuando llegue esta noche va a estar lleno de bichos. Hablando de las cucarachas. Ay, amigos, se preocuparon algunos. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos pasa eso, cuando tú y yo abrimos puertas, tú no sabes la autoridad que hemos cedido en nuestra vida, y tú y yo queremos seguir adelante, no pasa nada, yo ya soy cristiano, estoy adorando, pero ese pasado que no ha sido resuelto nos afecta a nuestro presente. Y como Mate decía, esta historia en Mateo 9, del 1 al 9, es la historia de un paralítico que traen a Jesús. Es una historia muy linda y se las resumo rápido. Dice que Jesús llega a la ciudad y le traen un paralítico. Y cuando Jesús ve al paralítico, lo ve quieto. Porque era paralítico, ¿no? Amigos, sigan la historia. Y cuando ve al paralítico que estaba quieto, adivinen qué decide hacer Jesús. Lo ve y le dice: yo sé lo que tú necesitas. Tus pecados te son perdonados. Y el paralítico no hizo ninguna expresión porque era paralítico. Pero lo que la historia nos cuenta es que en ese momento, pues todos se sorprendieron, porque ¿qué era lo normal o lo natural que esperaban que Jesús hiciera cuando ve un paralítico? Que lo sanara de una vez. Pero Jesús lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y habían unos cuantos fariseos por ahí que ni siquiera se atrevieron a decirlo en voz alta. Solo lo pensaron en sus corazones. Dijeron: ¡ja! Este blasfemo, ¿qué hace perdonando pecados? Y la Biblia dice que Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar el pecado o sanarlo? Les digo que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Y ahora sí se voltea a él y le dice, ya había solucionado lo del pecado, y le dice: ¿sabes? Levántate, eres sano, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese momento, ¡wow! Pero es increíble ver cómo muchas veces, y este es el primer punto, y me gustaría enumerarlo claro para que lo anotes, y es que el pecado paraliza e inhabilita. Porque muchas veces estamos dándole vueltas de por qué estoy paralizado en esta área en mi presente, por qué no puedo avanzar como quisiera. Y tal vez llegamos a Jesús diciendo: Señor, soluciónalo, Señor, sáname de esto. Pero muchas veces la solución no tiene que ver con la sanidad, sino tiene que ver antes con recibir el perdón del Señor. Porque el pecado nos inhabilita. Como te decía, creo que muchas veces hemos decidido en contra, y la Biblia es clara que la paga del pecado es muerte. Porque el pecado, que tiene que ver con todo aquello que va en contra del Señor o fuera de su voluntad. ¿Sabes por qué Dios odia el pecado? La Biblia dice que Dios odia el pecado porque te mata, porque te hace daño. Porque el Señor quiere lo mejor para ti, porque Él te ama. Por eso está enfurecido con todo aquello que te mata. Porque le damos permiso a través del pecado de que el enemigo venga con facilidad a robar, matar y destruir. Y creo que muchos de nosotros lo que hemos hecho en nuestro pasado es abrir puertas, hacer un desorden y meterlo debajo del tapete y decir: aquí mientras no se vea, no pasa nada. Pero ¿sabes?
probablemente tu casa y mi casa huele a lo que hay debajo del tapete. Y aunque queremos incluso estar adorando y Señor, yo quiero disfrutar este campamento, ¿vas a adorar? Y hay voces de condenación diciendo, amiga, ¿qué vas a orar aquí si tú y yo sabemos lo que hiciste? Parce, o sea, de verdad usted como cree, muy lindo lo que están hablando en el micrófono, pero con usted no es, porque usted acuérdese lo que hizo. Y esas voces tienen autoridad sobre nosotros porque hemos abierto esas puertas de pecado. Y es lo que nos tiene paralizados, inhabilitados. Así que hay una pregunta que quisiéramos hacerte con lo que decía Mate, y es: ¿qué puerta el Espíritu Santo te está mostrando que has abierto en tu pasado, que probablemente te tienen paralizado? Porque esta es la historia de todos nosotros, donde el pecado nos paralizó. Pero es precioso lo que hace Jesús interviniendo en esta historia. Mate, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, sí, entonces vamos a empezar a leer un poco sobre el versículo primero de Mateo. Primero este título se llama Acércate a Jesús en arrepentimiento, por si están anotando, queda súper lindo ahí. Entonces dice, que Jesús, esto podríamos pensar que es un poquito como de como contexto, pero tiene mucha profundidad. Dice, Jesús en una barca pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Ese es el primer versículo. Y es hermoso pensar que Jesús se acerca primero a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer mucho. Jesús cruza el mar, cruza el lugar en donde esté y llega esta noche aquí a donde estamos nosotros a decir, hey, aquí estoy para que me muestres tu pecado, para que me muestres esa puerta que está completamente abierta, para que me muestres lo que tienes debajo del tapete, en las paredes, en las esquinas, en todo lado. Aquí estoy. Pero entonces también hay una actitud lindísima que vemos ahí, y es que el paralítico, yo me imagino que le dijo a los amigos, oiga, viene Jesús, camine. O los amigos le dijeron, oiga, Jesús viene, vamos. Y él dijo, pues vamos. O sea, hubo una actitud por parte de él de decir, ir a donde Jesús está. Entonces Jesús se acerca, pero Él nos ama tanto que no nos va a obligar a, venga, entre. No, él no es así. Él se queda ahí esperando. Y entonces luego nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él y podemos ver el perdón que Él nos puede ofrecer. Entonces, es lindo que podamos tomar esa actitud en esta noche, acercarnos a Jesús y mostrarle ese pecado que nos está pegando fuerte en nuestro corazón, en nuestra alma, y se lo podamos mostrar de la manera más genuina posible. Este punto tiene una llave preciosa, y es acércate en arrepentimiento. Sé que ya en la primera palabra el pastor Pipe hablaba del arrepentimiento, pero esa es la clave para poder recibir el perdón del Señor. ¿Sabes? Creo que muchos de nosotros queremos seguir con Dios y ay, no pasa nada, ay, no. Y el Señor, amigo, aquí huele. Amigo, intento caminar contigo por tu casa, pero este tapete tiene cosas. Se nota. Y el arrepentimiento tiene que ver con una decisión de decir, Señor, yo te he ofendido a ti. He permitido abrir puertas que le ha dado cabida a demonios, que le ha dado autorización al enemigo para que después esté detrás mío. Yo hoy confieso que me equivoqué, me acerco a ti, porque como el pastor Pipe decía, creo que yo he ido lejos de ti a buscar otras cosas, y hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento. Como Mateo decía, esta historia es preciosa y tiene unos detalles. Y es que como el paralítico era paralítico, aunque tal vez la Biblia dice que lo traen unos amigos. Y dice, Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y hay este tercer punto, es el papel de otros para recibir el perdón. Porque quiero serte muy, muy honesto, y es que es incómodo confesar el pecado. Incluso a Jesús, que nos ama tanto, que nos conoce,
Yo no sé si te ha pasado alguna vez que sabes, no sé, que tu papá ya sabe que tú le embarraste en eso y que te mira con ojos como de, ¿cuándo me va a contar? ¿Cuándo me va a contar? Y tú te haces el loco y dices, es que es incómodo. Muchas veces somos así con Jesús. Es una decisión tuya el arrepentirte, pero te quiero mostrar algo, y es que no estás solo. El Señor te ha dado amigos, personas que te van a ayudar a lidiar con el pecado. ¿Sabes? Hay una llave que te hablaba y era el arrepentimiento, que es una decisión, pero hay otra que tiene que ver con la confesión, con hablar en voz audible el error que cometiste. Y la palabra en Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros para recibir sanidad. Porque solamente Jesús puede perdonar tus pecados por lo que hizo en la cruz. La sangre de Jesús tiene la capacidad de limpiarte. Pero probablemente tú también necesitas confesarle a un líder, a una persona madura en el Señor, las cosas para recibir sanidad. Porque es cuando tú la pones sobre la mesa que tus palabras dejan de ser ideas y se vuelven realidades. Cuando tú cuentas, y yo creo que el Señor a varios de nosotros les está diciendo, ¿sabes? Lo que te separa de afirmar tu pasado, de cerrar la puerta, es probablemente que lo hables con alguien. Que lo hables con alguien. Ya me lo has entregado, pero te quiero llevar a una dimensión donde lo hables con alguien. Y eso te va a traer una libertad de la culpa, de la condenación. Entendíamos muy fuerte con Mateo que muchos de nosotros estamos caminando en el Señor, pero hay muchas voces que nos inclinan hacia lo mismo. Que probablemente tú y yo, alguno de los que podemos estar aquí, de pronto, no sé, cometimos un aborto. Y ahora podemos creerle al Señor en muchas cosas, pero sigue una voz diciendo, tú nunca vas a poder hacer esto. Nunca vas a poder tener familia. Algunas personas que han atentado contra su propio cuerpo y que no se perdonan a ustedes mismos por algo. Y que probablemente a través de confesar a otros van a poder escuchar cómo se afirma la voz del Señor. Así que creo que el Señor nos está trayendo un tiempo de ser vulnerables, de ser cada vez más honestos. Este es un campamento que tiene un sello muy lindo. El hecho de poder estar en habitaciones, en cabañas. El Señor nos está acercando, porque Dios no es el de las multitudes, Él es el de las familias. Y Él te perdona cuando tú te arrepientes, pero quiere traerte una sanidad para que cierres esa puerta que tú y yo hemos abierto. Y bueno, Ivancito es muy crack, porque justo estaba hablando de algo que queremos tocar también aquí. Es el cuarto punto, para que lo anoten. Dice, escucha la voz correcta. Y pasa continuamente que ese pecado que tenemos ahí en nuestra mente, Dios me ha perdonado mucho esto ya no me lo va a perdonar más. Ese pecado a veces nos hace sentir re condenados, re mal, nos hace sentir como si ahí no hubiera una solución, y esa no es una voz correcta, amigos. Esa no es la voz de Dios. Entonces volvamos al texto que estamos estudiando. En el versículo 2 dice, ojo, lo que voy a leer es la voz de Dios, no estoy leyendo la Biblia, es la voz de Jesús, ¿sí? Espero que le pongan toda la atención al cuento, porque es que Jesús les va a hablar en este momento. Jesús les va a decir algo a ustedes puntualmente, y dice Jesús, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, eso que era imposible de lograr, eso que no, ese pecado ya, esa puerta dejémosla abierta y sigamos adelante. No, Jesús no está diciendo sigamos adelante, dice, anímate, hijo. Tus pecados te son perdonados. Camine para el cuarto, arreglemos las cosas. Tus pecados te son perdonados. Espero que lo anoten ahí y no pongan tus pecados, sino esta cosa me es perdonada. Esto dice Jesús de mí. Porque Él les está hablando en esta noche para que lo tengan, para que lo guarden en su corazón. Y les tengo que ser muy sincero, en los campamentos yo decía, salgo del campamento y no vuelvo a pecar nunca más. Pecamos otra vez. Y la voz que tenemos que escuchar es, hey,
tus pecados te son perdonados. Arreglemos ese tema para que no lo vuelvas a hacer más. Y es lo que queremos aquí, que el pecado que tiene en su mente no lo vuelvan a cometer. Y entonces, bueno, ¿quién es este Jesús que se cree capaz de perdonar los pecados? Bueno, es la persona que tiene toda la autoridad para perdonar y para condenar. Es el único que tiene esta autoridad, porque es el único que pudo coger todos nuestros pecados, todos y cada uno de los pecados, y cargarlos en la cruz y morir por nosotros. Y esto es algo hermoso que tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero debería sorprendernos cada vez más, porque eso con lo que pensamos que no podemos vivir más, con lo que pensamos que nos va a llevar a la muerte, a quedarnos paralíticos y no podernos mover, eso Jesús ya lo cargó, eso Jesús ya lo tuvo, y nosotros podemos andar, salir corriendo, no tenemos que cargar con eso. Y luego también quiero dejar algo en sus corazones para que lo tengan ahí como muy, muy en mente, y es Romanos 5:20. Este es un versículo hermoso para que lo guarden en su corazón, lo atesoren. Dice: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es hermoso porque nos llena de arsenales. No sé si vieron las imágenes acá, que es como medio de guerra. Pues amigos, este versículo nos llena del arma que decimos: sí, mucho pecado, esta vaina no me tiene contento. Pues yo tengo pura gracia en este tema. Tengo pura gracia, tengo mucha gracia en este punto. Y cuando veamos a alguien, porque el Señor va a poner a alguien en nuestra vida que esté pasando por lo mismo, nosotros vamos a estar llenos de gracia para poderle hablar de ese tema y poder compartirles cómo fue que nosotros esa puerta la arreglamos, la cerramos y no la volvimos a abrir nunca más. Y ya. ¿Sabes? Sí, cuando hablamos de puertas, es que, siendo honestos, muchos pueden decir: ¿sabes? A mí me hubiera gustado nunca haber conocido el cigarrillo. Porque ahora que soy nuevo en Jesús, que quiero seguir a Jesús, igual tengo un nivel de tentación tan grande. O es que tú no sabes lo que yo me acostumbré a las farras, al alcohol, al juego, a las apuestas. Es que ahora me jala. Personas que probablemente en su vida se acostumbraron a ver películas de terror, y eso les ha llevado a que su mente cada vez cavile lo peor, que abran ambientes de oscuridad, de temor. Y tú dices: me cuesta ahora. Es porque hay puertas abiertas. De eso se trata. Cuando tú y yo confesamos, pedimos perdón. ¿Sabes? Incluso creo que el Señor quiere traer aquí esa promesa que decía Mateo: sobreabunda la gracia donde el pecado estuvo. Yo creo que cuando hablábamos que el enemigo ha sembrado y te ha puesto puertas para que las abras, y tú y yo la hemos embarrado en esas cosas, el Señor quiere volverlo testimonio, y que eso, de hecho, que nos avergonzaba, ahora veamos el poder de Dios a favor de nuestras vidas. A mí, les decía a algunos, yo cometí muchas embarradas a nivel del corazón, de mis sentimientos, a nivel sexual, y yo dije: no, ya, no puedo. El Señor no me va a dar una familia. O sea, yo seguiré a Jesús, puedo amarlo, pero hasta allá no va. Y ahora, teniendo a mi esposa, teniendo a mi hijo, yo veo este pasaje donde abundó el pecado. El área que era más frágil para mí, de mi pasado, se ha vuelto un área firme en el Señor, porque sobreabunda su gracia. Creo que hay un llamado del Señor trayendo esa salvación y ese poder para liberarnos. El Señor trayendo orden a nuestras casas. Y lo lindo es que este pasaje termina, como les decía: recibe la sanidad, pero la sanidad es: levántate, tú toma una decisión de levantarte, te estoy sanando, pero toma tu camilla y vete a la casa. Y este quinto punto tiene que ver con: decide acorde al perdón que recibiste. Decide sobre el perdón que recibiste, porque creo que muchos de nosotros tenemos que ser conscientes de esto. El Señor me ha ayudado a sacar los demonios a los cuales yo le abrí la puerta. Ha entrado el Señor, que es el dueño de mi vida, a sacar lo que yo permití.
que entrara a mi vida. Pero ahora que me ha ayudado a sacarlo, que hemos cerrado la puerta, yo tengo que cuidar que esa puerta esté cerrada. Y hay muchas personas que probablemente su decisión es: yo definitivamente no puedo tener esta red social porque me acostumbré a que siempre era la red social a través de la cual yo abría estas puertas de pecado. Personas que me han dicho, y lo valoro y lo honro tanto, ¿sabes? Para mí la 85 se volvió un lugar al que no puedo ir. De verdad, 4 de la tarde, más allá yo no puedo ir allá. Porque me revive cosas, porque tengo esa debilidad y yo quiero vivir firme en el Señor. Quiero decidir acorde al perdón que recibí del Señor. Donde probablemente el Señor te dice: ¿sabes? Yo te he sacado para cerrar esa puerta de pecado que entró a través de esos ambientes donde la música de pronto era un gatillo para traer esos recuerdos. Y el Señor te está llamando a que decidas acorde al perdón que tú y yo hemos recibido. Entendíamos muy fuerte esto, y es la salvación que tú y yo recibimos. El poder de la cruz tiene un efecto gigante sobre nuestro pasado porque lo redime. Y creo que el Señor hoy quiere simplemente afirmar algo sobre nosotros, y es la libertad del Señor. Yo tengo que serte honesto, y es que creo que hay un mundo espiritual y hay demonios que han sido asignados a nosotros y que nosotros les hemos permitido, abriéndoles puertas de pecado, que traigan lazo a nuestras vidas. Y este taller, más que un taller de información, es un ambiente donde el Señor, como Mateo decía, se acerca a la ciudad y dice: ¿quieres arrepentirte? ¿Quieres recibir la libertad del Señor que ayuda a cerrar puertas para que tengas un pasado firme, para caminar en estabilidad sobre tu vida? Yo no sé si esto tiene sentido para ti, pero de hecho, por eso la cartilla, el título de la cartilla es Cerrando Puertas para Vencer, y ahí vas a encontrar, para que lo leas después, algunas preguntas de cómo poder cerrar esas puertas, porque probablemente tienes que cerrarlas y una vez más y confesar la verdad de Jesús cuando venga el enemigo a querer traer mentira. Y yo creo que el Señor está operando y está ministrando esto sobre nosotros. Así que me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos unos minutos ya cerrando este taller, porque creo que el Espíritu Santo a varios les dijo, y probablemente hay muchas puertas que el Espíritu Santo te va a ir hablando. Tú abriste esto, tú decidiste en contra de mí en el pasado. Yo quiero afirmarte sobre esto, sobre aquello.